La historia de AMD debería empezar con la biografía de Jerry Sanders, ingeniero eléctrico y primer presidente de AMD. Tuvo una vida complicada en sus inicios y de superación. Para entender el contexto y empezar con la historia de AMD, deberías saber 3 puntos claves en la vida de Sanders. A los 5 años fue dejado en una estación de tren por su padre, al que le indicó cómo llegar a casa de su abuelo en un barrio complicado de Nueva York. Por suerte llegó a destino, pero cuando llegó nadie contestaba a sus llamados. Un vecino, a modo de broma, le dijo que sus abuelos no vivían más ahí. Por suerte, después de unos minutos salió su abuelo. Este hecho parece algo tonto, pero lo marcó durante toda su vida, al punto que él dice fue uno de los primeros recuerdos y uno de los que jamás pudo olvidar por el terror que le causó esa situación. El segundo punto fue una golpiza que le dieron en ese mismo barrio cuando era un adolescente. Los vecinos llamaron a una ambulancia denunciando que el pequeño adolescente estaba muerto. Por suerte no fue así y pudo recuperarse con el paso del tiempo. No solo físicamente, sino psicológicamente. El tercer y último punto es cómo decide convertirse en ingeniero eléctrico tras una charla con su padre. Este le dice que él iba a ser igual que su madre, que jamás sería alguien en la vida, según las palabras de Jerry en una entrevista por la Universidad de Stanford, en la que Jerry narra toda su historia hasta llegar a convertirse en el presidente de una de las empresas más exitosas de hoy en día. Esa conversación con su padre le dio tanta bronca e impotencia que ese mismo día decidió que se convertiría en un ingeniero. Dejando atrás la juventud de Sanders y pasando página unos cuantos años hacia adelante, nos encontramos con 2 eventos que marcaron la historia y el futuro de los semiconductores. Robert Noyce y Gordon Moore se retiraban de la empresa Fairchild para fundar Intel en 1968. Solo un año más tarde, Jerry Sanders junto a un grupo de personas se retiraban también de Fairchild para fundar AMD. A diferencia de Intel, AMD nace de la inconformidad de un grupo de personas y el mal ambiente laboral de la empresa Fairchild. Este grupo son quienes ya estaban decididos a crear la empresa AMD, y convocan a Jerry Sanders, que estaba en una situación parecida, pero pone una condición: ser el presidente de esta nueva empresa. En principio no estaban de acuerdo con esta situación, pero después de mucho analizar, deciden darle la presidencia a Jerry. AMD nace del inconformismo dentro de un conglomerado que, lejos de poder crecer, asfixiaba la investigación y la creatividad, según palabras de Sanders. Después de entender la historia de superación de Jerry Sanders, se podría definir como poner garra y corazón para salir de una situación. Y AMD actualmente tiene como color principal el color que representa el corazón, y casualmente a lo largo del tiempo ha conquistado muchos de ellos dentro de la industria gamer. Ahora sí, arranquemos con la historia de AMD. En 1969, los componentes eléctricos no tenían una calidad muy fiable y a pesar de que AMD era una empresa reciente, tenía algo que el resto no: una calidad de producto de grado militar y 2 clientes sólidos, National Semiconductor y Fairchild. La empresa que los vio irse ahora era un cliente de ellos. Para 1975, AMD ya tenía 212 productos en el mercado, de los cuales 49 eran exclusivos de AMD, y también contaba con un pequeño acuerdo con Intel que le otorgaba derechos de autor para usar los microcódigos de Intel. Esto fue después de una obra de ingeniería inversa del procesador 8080 de Intel, quien AMD copió con algunas modificaciones para no infringir las patentes y solucionó algunos inconvenientes. Intel quedó impresionado por la calidad de esta copia. No existen datos de cómo y por qué o cuál era la estrategia de Intel en esa época para hacer este acuerdo, pero se especula que había una buena relación debido a su pasado en Fairchild, donde ambos presidentes trabajaron y ambos se fueron por razones diferentes, pero con objetivos similares. AMD parecía estar en un buen camino y en 1977 parecía irle mejor, ya que la empresa Siemens, un conglomerado alemán que quería entrar en el mercado estadounidense, compra el 20% de las acciones de AMD. Esta inyección de dinero se usó para crear 2 sedes de AMD llamadas AMC,
una ubicada en Silicon Valley y otra ubicada en Alemania. Esta unión con Siemens no duró mucho y llegando a 1978 AMD supera los $100 millones y debutó en la bolsa de Nueva York. Un año más tarde cerró sus divisiones de AMC, compró la partición de Siemens. Todo parecía verse mal, aunque todas estas acciones solo eran un cambio de estrategia de la empresa con proyección a futuro. Para 1981 ya contaban con una planta de fabricación de semiconductores en Austin, Texas, otra en San Antonio, que estaba en construcción, y 2 instalaciones más de ensamblaje en el extranjero. Para entender lo que pasó acá, es necesario ponernos en contexto con la época. Los 80 era una época muy especial para la tecnología. Fue donde grandes empresas tallaron su marca y a día de hoy siguen vigentes con gran relevancia en el mercado actual. En ese entonces existían varias computadoras personales, pero ningún estándar. IBM era la empresa más grande de tecnología y fueron ellos quienes estandarizaron el hardware y el software. No solo crearon un PC personal, crearon un modelo a seguir, la base de todas las PCs personales que saldrían a partir de ese modelo. Pero antes de desarrollar dicha computadora necesitaban un procesador, entre otros componentes, y decidieron que lo mejor era usar el x86 de Intel, pero con una condición inamovible. Intel tenía que proporcionar un segundo fabricante para sus microprocesadores. Para entender esta condición tenemos que entender otra parte de la historia que nos muestra un poco de la suerte que tuvo AMD. IBM era una empresa tan grande y con tanto poder que fue investigada por monopolio. El juicio empezó en 1969 y continuó hasta 1983. El juicio llevaba la misma cantidad de tiempo que AMD en el mercado. IBM, al momento de establecer vínculos con Intel, todavía estaba bajo esa investigación y por miedo a perder dicho juicio, no quería tener nada que ver con algo que lo pueda incriminar con una práctica de monopolio. Y fue esto lo que llevó a IBM a poner esa condición. No querían un solo proveedor, necesitaban 2 según consejos de sus abogados. Incluso en esta misma época, un prematuro y joven Bill Gates junto a su socio fue quien les vendió la licencia del sistema operativo DOS, pero sin que IBM tenga la exclusividad. En esa época cualquier empresa hubiera negado ese trato, pero IBM le pareció un buen acuerdo para no complicar aún más su juicio y que el sistema operativo no sea exclusivo de ellos. Era alejarse de los problemas anticompetitivos. Un negocio redondo para Bill Gates, quien compró un sistema llamado QDOS y lo vendió como PC-DOS, que después se volvería el más popular de todos con el nombre de MS-DOS. Pero esta es otra historia y bastante más conocida. Retomemos la historia de AMD. Intel lo tenía medianamente fácil, presentó a AMD como la segunda empresa. Esto fue fácil porque ya tenían un acuerdo entre ambas y le facilitaba poder firmar el acuerdo rápidamente, pero hicieron modificaciones y extendieron el contrato de una manera muy interesante que también terminó por ayudar a AMD. Los términos del acuerdo era que cada empresa podía adquirir el derecho de convertirse en un fabricante de segunda fuente de productos semiconductores desarrollados por la otra. Es decir, cada parte podría ganar el derecho a fabricar y vender un producto desarrollado por la otra, intercambiando los derechos de fabricación por un producto de complejidad técnica equivalente. La información técnica y las licencias necesarias para fabricar y vender una pieza se intercambiarían por una regalía a la empresa desarrolladora. El acuerdo de 1982 también extendió el acuerdo de licencias cruzadas de 1976 hasta 1995. Un dato que cambiaría el futuro de AMD es la inclusión al derecho de romper el contrato después de un mínimo de 5 años. Con un aviso previo de 1 año de antelación. Este fue el acuerdo que hizo que Intel proporcionara a AMD los datos necesarios para crear y clonar sus chips. En un principio todo iba según lo acordado, se fabricaron los procesadores 8086, 8088, este último era el que IBM quería para su PC de escritorio modelo 5150 y también se fabricaron los 80186 y los 80188.
AMD estaba en el mejor camino que una empresa de semiconductores podía estar, quitando del análisis a Intel, que estaba por encima de AMD. Pero con este último movimiento, AMD se quitaba a todo el resto de competidores del camino y la pelea por el liderazgo era solamente entre Intel y AMD, cosa que en ese momento no era un problema puesto que se llevaban bien entre ellas, aunque esta buena relación duró pocos años. Los roces entre las empresas empezaron a partir del procesador 8286, debido a que Intel no compartió los datos para su fabricación, sino hasta un año después. Este hecho no fue bien recibido, pero todo siguió su curso hasta la llegada del primer procesador, que se hizo extremadamente popular. El 8386, más conocido como 386, fue el procesador que definitivamente rompió la amistad con AMD. Intel rompió el contrato no presentando las cintas necesarias a AMD para la fabricación de este último procesador y sin previo aviso. Esto dejó a Intel en una posición desfavorable judicialmente, pero sin adelantarnos en el tiempo, tenemos que entender que AMD todavía seguía trabajando en el procesador 8286, ya que sin el acuerdo de Intel se vieron obligados a volver a hacer lo que hicieron con su primer procesador AM9080, copia del 8080 de Intel, hacer la ingeniería inversa y sacar un procesador similar para no infringir en patentes, y sacaron el AM286, un procesador con el doble de frecuencias a un menor precio del que tenía el procesador 8286 de Intel. Para ese entonces, IBM popularizó ordenadores clónicos y para esos ordenadores le compró el procesador AMD, y de esta manera AMD le devolvía a Intel su mala predisposición para cumplir contratos. A esta altura, AMD ya no pasaba desapercibida por nadie, y ese mismo año se añadió a las 100 mejores empresas para trabajar en América y se agregó por primera vez a la revista Fortune 500. Intel quiso hundir a AMD rompiendo el acuerdo y AMD le devolvió el favor. La cosa podría haber terminado ahí, pero no fue así, y recién estaba comenzando una de las peleas judiciales más recordadas y la que dio origen a su eterna rivalidad. Pero antes de empezar a narrar los problemas judiciales, tenemos que entender el nivel de tensión que se vivía en esa época.